Welcome to the Spanish Chat Show with Julie Jahde Pospishil. Are you ready for some adventures with Julie? Welcome, bienvenidos to our guests from the 21 different Spanish-speaking countries. I have lived and traveled in 17 of them. I've written 6 conversational workbooks called Spanish Chat Books and 10 culinary chat books, 20 mini chat books, and relax with me from A to Z in both English and Spanish. Find our online courses and activities at mychatcompany.com. Míralo, look at it. Each show will be 9 minutes of English, 9 minutes of beginning Spanish, and 9 minutes of conversational Spanish. Let's begin our adventures with Julie, Aventuras con Julia, by chatting about Mexico. Hola, hello, welcome to our Spanish Chat Show. I'm La Maestra Julia, Julie Jahde Pospishil, and this is my friend Yuridia. Hola. Hola, how are you, Yuridia? I'm great. How are you? Thank you for having me. What are we talking about today? What country? I don't know. Let's take a guess. Mexico. Mexico. It's Mexico today. And what's the population of Mexico? Well, last time I checked, it was about 128.5 million. Okay. Wow. In the entire country, and just in Mexico City, about 22.2. Okay. So that's a lot of people. Mexico City, the capital, has 22 of the 128 or so million people. That's a lot, right? In one place. It is, definitely. So, we are going to talk a little bit about all the different things about Mexico, but tell us a little bit about the flag of Mexico. I think it's so interesting. Well, there's a big, I don't know if you heard about the Aztecs. That was like a big empire in Mexico. And when they wanted to pick their city, I was like their capital city, the establishment, I can't remember who was it that had a dream or something? Had a dream, like a vision, back in the day we didn't have internet, right? So, exactly. So it was like a vision, and someone told him, I guess the empire, they say, look, wherever you find the eagle eating a snake on top of a cactus, that's where Tenochtitlan city is going to be. That's so all the time because they were nomen, I think, so they were trying to settle. So that's the seal. That's what So they're wandering around, and then they saw it, and they actually built Tenochtitlan, where the big pyramids, empire, the Aztecs. Everything on where the eagle was standing on a cactus with a snake in its mouth. And someone else described it as kind of the good and the evil too, like the snake being the evil, the eagle being the good, and kind of there's so many stories. I know. Can be that too. But we all came to agreement, like, okay, that's the sign. That's it. There was another place where I'm from Sinaloa. They found the snake and the eagle, but not on top of the cactus. Oh, so interesting. Okay, it was very specific. What's now Mexico City. Yes. And the colors of the flag are interesting too. The green stands for? The green stands for hope and victory. And the white? And the white, it's unity and peace. And the red is the red is the national heroes, or the people that died for the country, and a lot of flags. A lot of bloodshed for the national heroes. Yeah, a lot of flags are similar with that, with their red. So. Yes. Yeah, very interesting. We have a lot of other really cool things from Mexico. I brought some tostadas. I even have a book about tostadas. And so our tostadas are different from a tortilla. You take the tortilla, so I brought a corn tortilla as an example. Yes. You take the tortilla and then you fry it to make the tostada. You can put beans or meat, or this one has lettuce and then the fresh cheese. You can put all sorts of different toppings, anything on a tostada. Mexico's very famous for Mexican food. Yes. Yeah, those definitely. Are very practical, it fills And then if you kind of smush it together, it makes a taco. Like a taco, fried taco, Yep. So it's sort of a flat taco kind of thing that put lots of things on. Now, I think it's interesting in El Salvador, they call it enchilada, and they even put like chile, and then they also put a fried egg on top. And those are their enchiladas, which enchilada in Mexico has more of the soft and the red sauce, and or green sauce. It could be different.
And then you have the Prepare mole. them differently. Oh, We could do a whole show No, just I'm on Mexican hungry. food. I know. Me too. Me too. I want to go eat mole now. On one of my first, I think I've been to Mexico 5 or 6 times, but one of the first trips I got one of these at the beach. I love the beach, you know, Acapulco and all Mexico the different has beautiful places. beaches. But there's also Oaxaca and different pottery in Oaxaca. And the capital city has lots of really cool things too. They have the Aztec calendar in Mexico, where they have the different 4 directions and all the different meanings for that. Another really cool thing is they have lots of different instruments, especially maracas. Maracas, They yes. have different kinds of maracas that we brought, yeah. All sorts of different maracas. And then different games. I was taking you back to your childhood when I set these out. Yes, I was telling, this is like the Mexican fidgets over here. That's awesome. So if you see it, this is called a Jacob's ladder or Escalera de Jacob, and you can kind of make it go back and forth. Just only move the top one, just back and forth there. Yeah. Oh. Yeah, there you go. Yeah. And then I have another one that is an alphabet one too, with the whole alphabet there. Oh. And then we have these. Some of these are pretty hard to do. Do you want to try? Oh, that one can is do this easy. one. Yeah, easier. sometimes I This can one do it. is like not that easy. Sometimes you can get it in there. Well, of course, not on TV. Ah, so close. We got it. Can you do it, Yuridia? Oh, this one is going to be like more difficult. I know. So anyway, we won't take our whole TV show trying to do this, but yeah, so you can do some of these. I did this one last night, but I don't know if I'm going to get it today. I did You want this- to try that this one? You one, can do that one? yeah. Okay, good. Sometimes I this can do it, but This one. yeah. Oh, I thought you had it. Hey, there we go. Okay, so it can be done. Also, the money in Mexico. So there's pesos from Mexico, different from pesos in Argentina and Chile. We have some examples of a 50 and even an old one, 1,000, a 10,000 from before. Yes, The new pesos. Yeah. And we have the calaveras. Tell us about Day of the Dead in Mexico. Well, everybody has their own traditions. They celebrate differently. But the Day of the Dead is kind of like Memorial Day for us, where we remember our friends and family that pass away. And so that day we go to the cemetery and we clean up, and then we play music, we bring our favorite food, and we talk about the people that passed away. Favorite food, maybe mole. Yes, or because something. for instance, I never met my grandfather, but we will go to the grave of Dia de los Muertos, and then everybody will play his favorite music, favorite songs, and then we'll bring his favorite dishes to eat. And then everybody gets together. Like somehow that's like a big celebration, and they get together, and it's a day to clean up, and they put their favorite flowers. And that's how I got to know my grandfather. Now I know what he was favorite food, music, all those things from Day of the colors, flowers, Dead. everything. And I never met the guy, but now really I feel, cool. and everybody tells us stories about him, and it's the same thing now as my grandmother. You even find out people that died that I never knew they existed. So, and then That's a lot like of people November get 1st together. and 2nd in Mexico. Yes. Saints Day. And Yes, Fools' they have el Día de los Inocentes, which is, I think, the day before or after. I can't remember what it is. But it's like for anybody who was like little kids, like they never got married. So that's for them, and then the one after is for everybody. For the Día Day de of the los Dead. Muertos, Okay, yeah. Dia de los Muertos. And then you make flowers arrangements to like coronas, the crowns, and you make kind of an altar, sort of, yes, like you make an ofrenda, altar. and also some skulls, sometimes made out of sugar, even with the These are person's name on very them. famous. They make Yeah. candies. Yeah. And then pan de muerto, like the Oh, bread. the bread of the dead kind of Yes, thing. the bread of the dead. Oh, it's a big celebration. Everybody love it. The cemetery is so happy. Oh, that's so great. And you have the orange, And then like, you hear stories too that you see people that there's a little bit of everything. you have the marigold orange flowers to sort of like Yes. as a way to guide them just back for that day or something. Yes, The some spirits. cities they have the big flowers, and they have parades, and they have competition. Mariachi, like the woman, like they makeup do the makeup, competitions. competition, and they have the queen. Oh yeah, everybody celebrates differently, so it's That's it's a great. big day in Mexico. If you haven't been in Mexico, go for the Day of the Dead, like Dia de los Muertos. One of my friends, when I taught in Texas, gave me this sombrero, which I love. Okay. And what are some other things
that we would see in Mexico, or what would a tourist go see? Like the beach, maybe? You know, Mexico has so many things. Like if you like the metropolitan city area, go to Mexico City. There's a lot of culture, museum. That's where you'll find a lot of the Aztecs ruins. If you like the beaches, I mean, you have on both sides. You have Cancun area, the Gulf of Mexico. I'm from the Baja North, so it's like Cabos, Mazatlan area. It's different. Pacific Ocean. It's and then you have. I've been a few times, but now I want to go back. Every time I go there, I have my list. I like, know. I'm going to So eat many this. places you could go, and what the food to eat The too. food, so. even the street food are the best for me. Like you can just find like fresh waters and fruit and vegetables, fresh, so great, right in there. We gotta go. We gotta go. Field trip to Mexico. Yes, and then if you want like Puerto Vallarta is more like the Django area. If you go to the north, like Sonora Desert, or Durango, like mountains. Everything to see there. Yeah, it's that's beautiful. what I love doing these shows. I've learned about the diversity of all these different countries. Yes. So And the now, food, everybody has good definitely the food. Buen provecho. Well, now vamos a hablar en español sobre muy bien, México. muy bien. So, hola, soy la Maestra Julia. ¿Y cómo se llama usted? Yuridia, Carolina. Yuridia. Mucho gusto y gracias por venir. Gracias por la Somos invitación. amigas desde Sí. hace mucho tiempo. So, qué bien. Y entonces vamos a hablar sobre México. ¿Cuál es la población de México? Bueno, la última vez que revisé decía 128.5 millones de habitantes en el país de México y en la Ciudad de México 22.2. So, la capital, ¿cómo se llama la capital? Es Ciudad de México. Ciudad de México. Antes DF, pero ahora no se usan eso. Es Bueno, la Ciudad gente de usa México. los dos, ¿verdad? Pero de original, yo lo conocí por el DF, el Distrito Federal, pero ahora le llaman la Ciudad de México porque es más moderno, ¿no? Más moderno, muy bien. Well, tenemos muchas cosas de México, pero sobre todo la comida. Ay, sí. Tengo aquí las tostadas y tortillas son así suaves, blandas, pero tostadas son crujientes y fritos. Sí. Y son como un taco, pero Frito. like plano, right? Sí. Entonces tengo frijoles, aquí hay lechuga, queso fresco, pero puede ser con otras Lo cosas que también. quieras. Carne. Hay gente que limpia el refrigerador y ahí le echa lo que quiera, lo que quiere. te guste. Todo Eso es arriba. lo bueno de la tostada, que le puedes echar lo que tú quieras, como los tacos o lo que sea. Puede no pasa poner nada. cualquier cosa. Y en El Salvador dicen enchilada para usan el mismo tostada cosa y luego ponen cosas arriba hasta un huevo frito ahí arriba. Y es diferente, pero enchiladas en México son de tortilla blanda, pero también tiene chile arriba, salsa. La salsa de enchilada. Increíble. Y en México tiene también muchos artesanía, muchos recuerdos. Mi primera vez compré este pajarito en la playa, pero también hay maracas. Hay tantos artesanías Tantos maracas que hay. Otras maracas grandes. ¡Oh! Sí. Muy bien, primera vez. So, aquí hay un juego para los niños que puede hacer. ¡Oh! Yo también. ¿Cómo le llaman esto? Y esto también puede hacerlo así. No puedo. Ayer por la noche lo hizo. Este se llama Escalera de Jacob. Da la vuelta así. Es the fidget de México. Los fidget de México. Escalera de Jacob. Entonces hay muchas cosas y también hay aquí el dinero de México. Cuéntame de los pesos o nuevos pesos. Bueno, esto es el viejo peso, ¿no? Los de antes y los que están, esto es el nuevo peso. Antes, pues nada más le quitaron los ceros porque se escuchaba mucho. Entonces antes era como 500 pesos y ahora le dicen 50 pesos. Tengo 10,000 ahí. Sí, pues suena mucho. Dice, son 1,000 pesos. Y dice, no era tanto. Entonces, sí, las moneditas y los billetes. Es muy bonito, tiene mucha historia. Cada billete tiene representantes de México. Qué bien. Y también hay pesos en Argentina que son diferentes de Chile, de México, pesos son distintos en cada país.
Y entonces también tenemos la Piedra del Sol, el calendario azteca. El calendario azteca. Que está es en una histórico. piedra, yo he visto en el Museo Nacional de Antropología. Antropolitana creo que se llama. Ya, en México, en la Ciudad de México. Está hermoso. Oh, Yo lo vi, increíble. tengo que regresar a ese museo. Oh, sí. Sí, a la gente Tantas cosas. hay cada día está mejor ese museo. Y también hay los cuatro direcciones y también viento y fuego y agua, y son cosas así. Y también hay uno allí. Y cuéntanos de las calaveras y del Día de los Muertos. Cuéntanos en español. En México cada familia tiene sus tradiciones, So, ¿no? es el 1 y 2 de noviembre. Sí, el día de los, ¿qué le llaman? El día de Inocentes. de los inocentes o los angelitos, no me acuerdo si se llaman los angelitos. Pero el caso son de los niños chiquitos y ya después el día siguiente es el Día de los Muertos, ya es todo el mundo. Pero en mi familia me acuerdo que mi abuela, ella nos llevaba al panteón, el cementerio, nosotros le decimos panteón, y la gente llevaba música, a veces llevaban mariachis o un grupo norteño o una bocina o si no el auto ahí, o todo el mundo se pone a cantar. Es una fiesta. Es una fiesta y todo el mundo llega y lo primero que hace es limpiar y pones las flores, hacen las coronas son de... Como una ofrenda, ¿no? Si una ofrenda, traen las flores del Día de los Muertos, el pan de muerto que no falte, y luego la comida que traen, pues lo que la gente quiera traer para compartir, pero por lo regular hay gente que le gusta traer la comida favorita del fallecido. Ajá. Entonces, por ejemplo, yo nunca El conocí, mole, yo nunca conocí a mi abuelo y ese día pues era el único que estaba ahí, que iba en el cementerio, ¿no? Y entonces nos decían, no, era tu papá, a tu tata Alberto le gustaba esta comida, esta es la música de él, este es su color favorito. Entonces aprendes como si los hubieras conocido en viva. Yeah, Sí. conocieron sus bisabuelos o antepasados. Sí. Y lo mismo y si vienen poco a mis poco. hijas, saben de la historia o que este era tu tío, y ahí se junta toda la familia. Qué bien. Toda la familia se junta y es una celebración. Ahí en el cementerio. Y pero también hay normal. pan de muertos. Hay pan de muertos. Hay calaveras de azúcar, ¿no? Hay calaveras de azúcar. con nombres. Yo soy de Sinaloa y ahí hay unos panteones que dices tú, ¿what? ¿Es un cementerio? Sí, son casas grandes que tienen hasta aire acondicionado y todo eso para que la gente esté más cómoda. Ajá. Increíble. Pero hay gente, esto se usa mucho las calaveritas, no, hay hasta concursos, concursos de belleza de la pintura, muerte, ajá, que se hacen los peinados grandotes con las flores, el maquillaje. Increíble. No, hay festivales, hay desfiles, hay concursos, hay música y comida todo el tiempo. Mariachis, Y estos todo. son dulcecitos también de las calaveras y todo eso. Qué bien. Ropa y todo. Ah, Ajá, qué bien. sí. Y tengo aquí un sombrero de una amiga de Texas. Mira, este sombrero. Pues dejar antes de México, ¿verdad? Ya. Sí. Y tenemos que hablar sobre la bandera. Ah, sí, muy importante. So, para los mexicanos que ajá. siempre dicen que tenemos el nopal en la frente, es porque en el Imperio Azteca había una visión que decían donde la van a establecer la ciudad de Tenochtitlán cuando vean un águila encima de un nopal, pero con una serpiente en la boca. Entonces, eso es lo que estaban buscando los aztecas. Y cuando vean eso, dice, ahí va a ser Ahí Tenochtitlán, dijeron. Y te digo que yo soy de Sinaloa, había un lugar donde encontraron el águila arriba, con la serpiente en la boca, pero no estaba arriba de un nopal. Entonces tenían que seguir caminando. No es Tenochtitlán. No, ahí está, casi, pero casi, que no, pero- y se fueron. Y allá hicieron el Imperio Azteca grandísimo. Entonces, por eso es lo que significa México, el sello de México. Y lo vas a ver en todas las monedas. Ese es el sello. Y entonces el verde significa... El verde para nosotros significa la victoria y la esperanza, ¿no? Ajá. ¿Y el blanco? El blanco significa, ¿qué me ha dicho? Con la paz. Sí, algo de la paz y de... No sé. Unidad y Unidad. paz de las luchas anteriores, ¿no? Se Ajá. puede decir. ¿Y el rojo? Y el rojo, pues el rojo es sangre para nosotros y también significa, pues es como Los recordando héroes los héroes de nuestro país. nacional. Ya. Ajá. Oh, ok, interesante. De Ya. nuestro país. Hay muchos países que tienen la bandera con rojo
y eso significa la sangre desde las guerras para la independencia o algo así. Independencia, sí, Yeah. la sangre mexicana ahí va. Una cosa interesante en México tiene Día de Independencia el 16 de septiembre, porque era antes de correo electrónico, antes de eso, antes del texto. Entonces, los otros países de América Central tienen el 15 de septiembre, pero México 16 porque llega el caballo un día después. México tiene, cuando es de la independencia de México, si te pones a escuchar la historia, hay diferentes fechas, pero oficialmente ya hasta hicimos dos. El 15 es el grito y el 16 es el día de la independencia. Ok, así es. Entonces, el grito es donde el mensajero va y anuncia, y el 16 al día siguiente, pues como dices tú, ya llegó el mensajero. Hay tanta diversidad en México también. Como turista, ¿tienes consejos? ¿Dónde debo irme? Tienes que conocer México todo, ¿verdad? Pero hay de preferencias. Por ejemplo, las playas, allá en Cancún, está bien bonito. El agua cristalina, pero esas áreas, el Golfo de México. Yo soy de Sinaloa, entonces tenemos la costa de la Baja, del Mar Cortés. Entonces ahí está como un poquito más brava el agua, ¿verdad? Pero están Los Cabos, está Mazatlán por esa área. Y Puerto Vallarta también es precioso, Oaxaca también tiene. Oaxaca, conozco Oaxaca, conozco. Puerto Escondido, o sea, las comida. playas, sí, tienes para variar, tienes todo el Golfo de México y tienes toda la costa pacífica. Entonces, eso está bien. Si quieres desierto para andar con las motos y todo eso, te vas a Sonora. Si quieres montañas y arroyos y bosques, vete para Durango. Si quieres, allá en Sinaloa, pues hay muchas playas y sierra y luego Puerto Vallarta como a Nayarit, ahí selvita y todo eso. O sea, hay de todo en México. Hay de todo. De todo. ¿Y cómo eligió vivir en Nebraska? Ay, esa es otra historia. Primero vine aquí a estudiar. Siempre viene uno aquí a estudiar. Ya después me casé y aquí me quedé. Y aquí está. Aquí me quedé. Qué Me dijeron, vete a Nebraska y así aprendes inglés porque ahí nadie habla español. No, es cierto. ¿Cuáles cosas extraña de su país? La comida. La comida, la familia, los amigos. La playa. Sí, porque aquí en Omaha no hay playa. No, ni siquiera. Y los ríos no son iguales. El lago, un poquito. El lago. No es playa como en México. No, allá en México, si quieres, tú estás estresada y dices, vamos a la playa. Vamos a la playa, relajarse. Vamos a la playa y ya, y te relajas. Llegas a la playa y te relajas. No tienes que programar. Es lo que me gusta de México, que es muy accesible, la gente es muy amigable. Entonces tú puedes relajarte cualquier día. No importa si es lunes, martes, miércoles, no importa. Esa es una diferencia entre Nebraska y eso. Estamos trabajando mucho, pero allí pueden cualquier día aprovechar y hay la vida. Música. Nadie va a decir, hoy no porque es lunes. No, te relajas. Siempre hay música, baile. Siempre hay música y comida cuando tú quieras. Cuando tú quieras. Eso extraño yo. ¿Qué es el similar entre Nebraska y su país en México? Los cornfields, las de mazorcas. De maíz. De maíz y todo eso, porque ahí en Sinaloa mi familia son agricultores, entonces íbamos a las parcelas, le decimos, las parcelas a la siembra. Entonces cuando veo aquí las mazorcas, me recuerda a México, igualito. Pero aquí no hay montañas. ¿Dices maíz o dices elote? Bueno, ¿depende? ¿Elote es para comer? Nosotros le decimos maíz cuando están en la siembra, pero cuando ya te lo vas a comer y todo decimos elote. Elote, ok. Well, ¿tiene alguna historia divertida sobre confusiones del idioma? Sí. Por ejemplo, cuando en español quería decir yo en inglés que tengo vergüenza. ¿Ok? Y decía embarrassed. Y yo dije, yo no estoy embarazada. ¿Embarazada? como que a veces, bueno, estuviera embarazada. Si estoy embarazada, no voy a tener vergüenza. So embarrassed, embarazada. Embarazada. No es lo mismo. No es lo mismo. No. Sí. ¿Cuál es su jerga favorita de México? Jerga, palabras o algo, dice. Como yo soy de Sinaloa, plebes. Solamente en Sinaloa, plebes son como muchachos, muchachas.
Ajá. ¿Do you say qué padre en México o no mucho? Decimos que padre, sí, pero casi no, casi Okay. no. Son como malos fresones, decimos. Oh, yeah. Okay, so. Como yo soy del norte, tenemos diferente. Y Culiacán tiene diferente vocabulario. Oh, okay. Sí. So depende de la Del zona, área, de, sí, del de la área, zona. de donde Ujú. estás. So, Pero si plebes, me gusta mucho. Plebes, plebes. arre. Ajá. O sea, en vez de decir vámonos, dice arre, arre. Arre. Rápido, 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 Arre. rápido. O trucha, o sea, alerta, es trucha. Entonces, hay me palabras. gustan mucho las palabras sinaloenses. Ah, qué bien, eso no. So, al final, ¿qué quieren que otras personas sepan de México, de su De país? México, que México tiene muchas riquezas naturales. Si te gusta la naturaleza y explorar, ve a México, que es un país seguro, que no es todo lo que ven en la televisión es real, y que es un país muy diverso. Vas a aprender mucho y cada vez que vas a México te quieres quedar allá. Entonces sí. es un bonito país para explorar y hay mucha cultura, mucha comida y la música mexicana. La música mexicana, Increíble. sí. Todos son recibidos. Siempre Todos son tiene que recibidos. tener cuidado cuando estás viajando y mirar como en todos lados, las áreas, pero lo bueno de explorar y conocer la gente y viajar, quiero volver otra vez a México. Sí, tienen que ir a México. México tiene muchos lugares, hay mucho turismo en México, entonces eso ayuda. Obviamente que no se vayan a lugares donde no solos, Sí. eso ni en Nebraska puedes estar solo, pero México es un país muy bonito, hay de todo, es bonito. Entonces, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Yuridia. No, gracias por la invitación, amiga. Y gracias por todo. Yo creo que ya sabemos mucho más de México y la diversidad de tantos países hispanohablantes. Y hay mucho para ver, mucho para hacer. Hay mucho inmigrante en México, entonces encuentras comida de todos lados. Ajá. Eso es lo bueno. Y música de todos Buena lados. comida. Sí. Y los lugares están bien bonitos y es económico. O sea que, ¿por qué no? Y está cerquitas de aquí. Vámonos. Vámonos. O como dicen, ale. Arre, 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 arre. Arre, tenemos que ir. Sí, sí, es muy bonito. Luego vamos a hacer una fiesta, ya te vamos a invitar para que vayas. Oh, perfecto. Bueno, muchas gracias por todo y fue muy bien para conocer un poquito más de México, ¿sí? Y que viva México. ¡Viva México! ¡Hasta luego! Hasta luego. Bye.